Hola a todos, hoy vamos a estar hablando sobre minería y medio ambiente y para eso tenemos una gran invitada, Alejandra Wood. Ella es directora ejecutiva de CESCO, del Centro de Estudios del Cobre y Minería, es consejera de Comunidad Mujer y también es miembro del directorio de la Fundación Ciudad Emergente y de Coppermark con sede UK, y además va a ser académica del Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Bernardita, bien, muy bien, muchas gracias por invitarme a conversar. No, por nada, muy contento de tenerte acá. Mira, Alejandra, quería preguntarte primero, ¿cuántos años llevas tú en SESCO? Estoy desde noviembre del 2015, así que ahora cumplo 6 años, pero he trabajado gran parte de mi vida profesional en minería. Estuve por un periodo largo en mi primera etapa en Escondida, BTP. Mm. Después tuve un periplo muy corto por la banca, estuve también como 5 o 6 años haciéndome cargo del Centro Cultural Gabriela Mistral del GAM y de vuelta después en el sector minero en el Centro de Estudio del Cobre y la Minería C. Muchos años entonces de experiencia. Oye, Alejandra, tu cátedra en el Magíster es Minería y Medio Ambiente. ¿Tú podrías contarnos un poco cuál es el objetivo de este curso? Mira, la verdad es que la invitación fue a diseñar el contenido que a mí que me pareciera, digamos, pertinente, por lo tanto estoy reflexionando qué es lo más adecuado y qué puede resultar lo más interesante para las personas que participen del magíster. Creo que hoy en día tenemos que mirar cualquier actividad económica que sucede en el territorio desde tres dimensiones. No es solo el medio ambiente, sino que también tiene que ver con los aspectos sociales, digamos, y también de gobernanza. Y cuando me refiero a gobernanza es un poco cuáles son las reglas del juego para que sucedan las actividades económicas y cómo en el fondo esas reglas interactúan con los distintos actores en el territorio. Y entonces creo que probablemente un poco el aporte que yo puedo hacer es dar esa mirada de conjunto, siempre con un sesgo hacia el futuro de la industria. O sea, creo que nuestro país eh, ha sido muy pionero y quizás único en el mundo en desarrollar un volumen de producción como el que se desarrolló y se incrementó entre la década del 90, las últimas 3 décadas, y eso es algo inédito en el mundo y que no va a volver a suceder tampoco en nuestro país. Y siento que estamos en el fondo ante una nueva coyuntura en donde tenemos que reflexionar todos en conjunto sobre los próximos 30 años. Y por supuesto, además, estamos en un contexto de transformaciones súper profundas, eh, que en el fondo, por un lado, tienen una componente tecnológica, pero por otro lado también tienen una componente que es de la forma en que habitamos el planeta. Estamos en una crisis ambiental profunda también, y tenemos en el fondo que o estamos, ¿no? Rediseñando la forma o repensando, el mundo está en el fondo en una transición hacia una economía que se llama más verde, como una forma de luchar en contra del cambio climático, y eso tiene muchas implicancias. Y al mismo tiempo, todas estas transformaciones han traído grandes cambios sociales, en donde de alguna manera hay una dilución del poder, hay liderazgos más situacionales, la importancia de lo local, y todo esto de alguna manera tiene que volver a, como quien dice, amalgamarse de una nueva forma que quizás no sabemos cuál es, pero es muy relevante primero reconocer que esto está pasando y y en segundo lugar, en el fondo, quizás intentar comprender cuáles son los elementos
que componen esta nueva realidad y poder reflexionar en torno a ella para que en conjunto podamos en el fondo acordar cuál va a ser esta nueva forma. Creo que sin duda no podemos darle la espalda a nuestra minería. Chile es un país minero y el gran desarrollo que ha tenido el país en esas últimas décadas justamente tuvo que ver con el incremento en producción, casi se cuadruplicó el volumen de producción y quedamos además muy bien posicionados para aprovechar los buenos precios del superciclo. Como digo, esa etapa ya se acabó, pero también sabemos que el cobre es un material fundamental en esta transición energética, o sea, hacia una economía de bajas emisiones, de vehículos eléctricos, etcétera, y por lo tanto se requiere más cobre. Y Chile, como es el principal productor, puede estar muy bien posicionado, pero va a importar cómo se produce ese cobre, ¿ok? Y tiene que ser un cobre de baja huella socioambiental, un cobre que tenga más contenido local en su producción y que también sea producido, digamos, de una forma que sea compatible con el desarrollo y el crecimiento sostenible. Entonces pienso que de eso se va a tratar un poco mi curso. Interesante eso que mencionas. Oye, Alejandra, amarrándome un poco a esto que hablabas sobre este periodo de transición, de transformación que estamos viviendo como sociedad, y no solo acá, sino que en todo el mundo, eh, ¿qué te parece a ti este magíster como un medio para alcanzar esto? ¿Qué te parece a ti al magíster como académica y quizás por qué estudiar este magíster y no otro? ¿Qué nos puede traer este plan de estudios a este cambio? Siento que si es que hemos llegado a una coyuntura como la que estamos, quizás es porque ha faltado más magíster como este, ¿no? Ha faltado en el fondo hablar de política pública. De alguna manera, ese boom y ese éxito de minero, que también fue, de alguna manera, obviamente, tuvo un impacto en el desarrollo de Chile, porque todos esos ingresos tuvimos un diseño institucional de Banco Central, digamos, de un ejecutivo responsable que ahorró, etcétera, tuvo que ver con una suerte de diseño institucional que ahora justamente se está cuestionando y que me parece muy legítimo que se cuestione, pero lo que se requiere justamente es hablar de cuál es el diseño que necesitamos para esta nueva etapa. Y por eso creo que es tan importante que existan espacios como esto, Magíster de Política Pública, eh, vinculado a nuestra principal actividad que es la minería, porque se requiere de revisar esas instituciones y de volver a acordar qué es lo que se requiere, ¿no? De alguna manera, si lo llevamos a una mirada un poquito más global, estamos, como te decía, en esta transición energética y el sector privado está haciendo muchos esfuerzos y comprometiendo metas de descarbonización, buscando cuáles son las soluciones, etcétera, pero está muy solo respecto de un acompañamiento del mundo regulatorio o de una especie de marco o de hoja de ruta de cómo va a ser toda esta transformación. Entonces, por eso es que necesitamos tanto hablar de política pública. Y creo que en ese sentido, me parece que esta es una oportunidad que es muy interesante, no solamente para la gente que trabaja en el sector público, sino que también para el mundo privado, porque esto se va a desarrollar en conjunto lo público con lo privado. Tenemos que volver a recuperar el tejido social y la capacidad de ponernos de acuerdo, y este creo que es un espacio que puede ayudar a que eso suceda. Claro, es la idea del magíster, que se genere este diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. Tú mencionabas esta transición energética, por así decirlo. Eh, Hablando ya, llevándolo a la minería, ¿cuáles crees que han sido los avances de la minería en este aspecto? Bueno, todos sabemos que el sector ha hecho públicas sus metas de descarbonización al 2050 o si se puede antes.
están también la mayoría, digamos, cambiando sus contratos de abastecimiento por energías renovables no convencionales, eh, y en el fondo haciendo grandes gestiones en todo lo que es eficiencia energética. Eh, Ahora, igual hay cuellos de botella que todavía falta por resolver, y por eso que decía que este es un esfuerzo que se hace un poquito en la sombra, porque de alguna manera no hay una señal clara de algún tipo de, en el fondo, marco regulatorio o, digamos, como un gran roadmap de cómo, en el fondo, vamos a llegar al 2050 como un país que va, en el fondo, a contribuir a reducir, en el fondo, sus emisiones. Y respecto del sector, todavía está el desafío de el ámbito de los combustibles, ¿no? Sabemos que desde el 100% de la demanda por energía del sector, alrededor de un 50%, corresponde a combustibles fósiles, y esos son los motores que hay en la faena, y en ese sentido todavía no está claro, si bien hay, las empresas están trabajando con el sector académico, con los proveedores para buscar el reemplazo de motores de los grandes camiones. No existe una solución, se sabe que pues, van a ser soluciones a batería o hidrógeno verde, pero no está claro la fecha ni cuándo esto va a suceder. Yo creo que va a suceder de todas maneras. Y aquí es cuando es interesante, en el fondo, intentar, o sea, de alguna manera, si pensamos que entre Chile y Perú concentramos alrededor de un 50% de la producción de cobre y tenemos alrededor de un 10 o un 12% de la flota de camiones CAEX en el mundo, ¿por qué no pensar que podemos buscar una solución en conjunto y también transformar a nuestra región en un nicho que provee servicios y tecnología para estas nuevas soluciones? Entonces, siento yo que por eso es interesante ampliar esta conversación sobre cuáles son los cuellos de botella, porque sin duda, de alguna manera, esta industria pone a Chile y pone a la región en una liga global. Y es por eso que es importante tener este tipo de conversaciones. Este es un desafío que no es solo un desafío para Codelco o para BHP o para Antofagasta Minerals, es un desafío para el sector en su conjunto y también, ¿por qué no decirlo?, para el país. Entonces es interesante intentar hablar de todos estos desafíos, pero de conjunto, de manera de que en la búsqueda de la solución se instalen capacidades locales y de alguna manera cumplir con esto que tanto predicamos de los encadenamientos productivos y de crear una base de proveedores de soluciones tecnológicas locales y de servicios, de manera de que en este nuevo ciclo no solamente exportemos minerales, sino que también seamos capaces de exportar minería, ¿no? Claro. A mí me habían mencionado que a futuro va a ser más complejo comercializar si uno no tiene como una base como amigable con el medio ambiente. No, no Bueno, sé a si ver, va a ser así ya a futuro o no. eso, mira, todavía el mercado no ha dado señales de que eso va a ser así, pero de alguna manera eso está empezando a pasar. La Bolsa de Metales de Londres el año 2023 va a exigir algún tipo de, o sea, que las marcas registradas demuestren eh, criterios de producción responsable. Y aquí entran ámbitos como la gobernanza, los derechos humanos, Claro, qué sé yo, el agua, la energía, en fin. Y en este sentido, no es solamente el mercado o el acceso a los mercados, estoy pensando principalmente en la Unión Europea, por ejemplo, sino también el acceso a capital para financiar proyectos y, quizá lo más importante, la licencia social para operar. O sea, esto no va, por eso digo, no va separado, ¿ok? En el fondo, si el mundo va a requerir grandes volúmenes de cobre, el sector tiene que abrazar, digamos, ciertos parámetros de producción que son lo que el mundo va a exigir para poder comprar ese producto. Y Chile está muy bien posicionado para ser un abastecedor de ese cobre responsable o de lo que se llama el cobre verde, pero eso requiere acuerdos, requiere política pública y claro. requiere una visión de largo plazo.
Oye, Alejandro, y saltando ahora un poco de medio ambiente al tema de la participación de la mujer en la minería, yo estuve viendo, según los datos del estudio de fuerza laboral de la gran minería, entre 2021 y 2030, del Consejo Minero, le dice que la participación de la mujer ha aumentado en los últimos años en la minería y que actualmente su participación alcanza un 12,2% en lo que va de 2021. Y yo quería saber cuál es el rol que juega la mujer en este espacio de la empresa minera, si efectivamente tú, con tantos años de experiencia en el rubro, has podido presenciar este cambio de la participación de la mujer. A ver, yo he podido presenciar en el fondo el compromiso del sector por incluir más mujeres en su fuerza laboral como algo serio y sostenido en el tiempo. Eh, pero evidentemente este es un sector, digamos, que tradicionalmente ha estado ocupado por hombres y es un sector eh, tradicionalmente muy masculino y por lo tanto, indudablemente que esto es un camino que hay que recorrer. Evidentemente las cifras son mejores, pero no son comparables con las cifras de Australia o de Canadá. Y creo que estamos todavía ante un largo camino porque es un cambio cultural y creo que es muy relevante en el fondo plantear que lo que se requiere en el sector es diversidad, diversidad de pensamiento, diversidad de enfoque frente a los desafíos y un montón de habilidades blandas para poder enfrentar este nuevo escenario. Y entonces es por eso que es tan relevante que haya mayor presencia femenina, pero me parece que es un lugar que aún es o puede ser hostil para las mujeres. Vemos que si bien hay muchas acciones afirmativas para que las mujeres ingresen al sector, creo que es todavía un desafío pendiente el que permanezcan y el que desarrollen su carrera, el que lleguen a altísimos puestos de liderazgo. Y esto, como te decía, es un cambio que va a tomar décadas y que en el fondo requiere de mucha perseverancia y de mucha atención por parte de los líderes de la industria. Claro. Oye, Alejandra, y no sé si te incomoda esta pregunta, pero ¿y para ti cómo ha sido? ¿Cómo? Porque, bueno, eres mujer y directora de Sesco, o sea, tampoco creo que haya sido tan sencillo. No ha sido difícil, pero ha sido desafiante, te diría yo, principalmente porque normalmente me topo con líderes de la industria que en el fondo llevan décadas y es... y uno tiene que hacerse un espacio y de manera de sentir que uno de alguna manera es respetada, y esto no tiene que ver con que me falten el respeto, pero es respetada en tanto uno es una contribución, ¿no? Y no en el fondo eh, alguien que no tiene, como quien dice, las charreteras para estar en ese lugar. Por otra parte, yo no soy una mujer que haya estado trabajando en una faena en este sector. Todavía se considera que para ocupar un puesto de liderazgo tú tienes que haber estado en una faena. Yo trabajé 20 años en HP, fui miles de veces a la mina, al puerto, conozco terreno, pero igual sigue siendo un sector que valora el haber pasado por la faena y entonces, de alguna manera, y esto puede ser una proyección mía, no tiene nada que ver con el medio, pero de alguna manera creo que no es fácil, o sea, no es fácil, es desafiante, pero eh, no tengo nada que decir de mis pares, evidentemente siempre he sido muy bien tratada, pero insisto, a mí no me ha tocado estar en una faena, en un ambiente donde mi trabajo diario es 100% rodeada de más hombres que mujeres, ¿no? Eh, yo siento que las mujeres, en el fondo, que estamos en cargos de liderazgo en ambientes más masculinizados,
como todas las mujeres que estamos en cargos de liderazgo, tenemos que hacer el doble esfuerzo de hacer la pega, de no meter la pata, y además de estar a cargo de las labores de cuidado de nuestros hogares, etcétera, ¿no? Y eso es algo que es así, sobre todo las mujeres de mi generación. Yo sé que para las mujeres más jóvenes las cosas han cambiado, y me alegra mucho que eso sea de esa manera. Oye, Alejandra, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad muchas gracias por tu confianza, por tu experiencia y por darnos este tiempo para poder conversar un poquito sobre este tema tan importante. Muchas gracias a usted, Bernardita, por invitarme y estaremos en contacto. Estamos en contacto.